Básicamente teníamos como una tabla de doble entrada. Teníamos sucesos climáticos graduales, como el calentamiento, y sucesos climáticos extremos, como una ola de calor, una sequía, una inundación. Y luego teníamos respuesta de los ecosistemas o de la vegetación y no respuesta. Y realmente están las cuatro combinaciones, pero esa combinación de no respuesta aparente, por lo menos, o significativa que tú puedas publicar tras un evento extremo, esa merecía atención porque ocurre. Queríamos saber directamente que nos cuentes un poquito cuál es tu trayectoria profesional y cómo la has encauzado, bueno, a esta visión más integral y de One Health. Mm, Nada, un placer estar aquí y gracias por la oportunidad y la invitación. Y contestando a tu pregunta, bueno, pues yo empecé hace muchos años con la investigación, hará casi 40 años. Al principio empiezas siempre con cosas muy específicas, haciendo, digamos, pues un poco de callo, aprendiendo técnicas, en mi caso, relacionadas con la ecología, la fisiología vegetal, y me fui expandiendo hacia la visión más de ecosistemas. Y pronto me di cuenta que los ecosistemas están muy afectados por las actividades humanas. Y ya en los últimos años, desde mi docencia en la universidad hasta mi propia investigación, pues pretende abordar precisamente eso, cómo la actividad humana impacta en los ecosistemas, bien sean impactos concretos, bien sean impactos más globales, y todo esto lo he ido acompañando cada vez con más esfuerzo y con más motivación, con comunicación y divulgación, a lo que me dedico bastante ya para contar en palabras lo más llanas e inteligibles por todo el mundo, que no sean especialistas ni en ecología, ni en biología, ni en física, ni en química, pues que entiendan lo que está pasando, ¿no? Y para mí creo que es tanto una responsabilidad como científico como también un desafío de poner, como digo, en palabras sencillas y resumir mucho el conocimiento que tanto nuestro grupo como en general la ciencia va acumulando sobre el cambio global, el cambio climático y la crisis ambiental. Ujú. Hablando del cambio climático, hace unos meses estuviste, bueno, fuiste entrevistado por el informativo de Televisión Española y Ujú. comentaste, hablaste de en ese momento lo más importante era el volcán de La Palma, también estábamos con los tornados de Kentucky, con las inundaciones del norte de España, bueno, ese tipo de fenómenos comentaste que eran causados por el cambio climático. Entonces quería saber, tanto para la población general, como dices, como para los profesionales de la salud, qué tipo de medidas pueden aplicar para evitar este cambio climático que tiene estas consecuencias tan fuertes. Bueno, el cambio climático afecta a muchas actividades humanas, es afectado a su vez o es inducido a su vez por muchas actividades humanas y está en el núcleo digamos, del funcionamiento de la sociedad. Pensemos en el modelo socioeconómico que crece, que produce, que no para de aumentar su actividad y su producción, que es el origen de muchos de los problemas, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero pues está causada y no para de crecer, a pesar de todas las medidas, todos los acuerdos, todos los protocolos, todos los informes científicos, no para de crecer en las últimas décadas, un poco por ese modelo socioeconómico que está dentro de nuestra sociedad y que es un poco el responsable de todo lo que nos ocurre. Entonces, quizá lo primero que tenemos es que reflexionar y entender que esto es así y luego ver qué cosas podemos hacer para abordar ese problema, digamos, el nudo gordiano del problema. Pero no es una resolución ni fácil ni rápida y mientras abordamos ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la mitigación última del problema, la mitigación del cambio climático, hay muchas otras cuestiones más puntuales que nos pueden también hacernos sentir que vamos progresando, que son pues, cambios en nuestros hábitos, cambios en nuestras prácticas diarias, cómo nos transportamos, también qué productos consumimos, nuestra dieta. Ha habido muchas controversias recientemente por el exceso de carne en nuestra dieta, que es malo para el planeta y malo para nuestra salud, ¿no? Pues hay un montón de aspectos que tenemos que dedicarle un rato a pensar y que tienen, si los resolvemos con base científica, tienen siempre una mejoría tanto de nuestra salud como del cambio climático, porque como digo, el cambio climático acaba impactando en nuestra salud de muchas maneras. Uno piensa en los eventos climáticos extremos, pero el cambio climático afecta de muchas maneras a nuestra salud, ¿no? E interacciona con muchos otros procesos. Has mencionado algunos y constantemente en la prensa estamos viendo sobre todo los eventos más extremos, que son los que llaman más la atención, ¿no? Pero el calentamiento gradual de las temperaturas, esta cantidad de energía que va almacenando el planeta, la atmósfera,
los mares y océanos, las masas de hielo, toda esta energía pues acaba generando situaciones, sobre todo de origen climático, que luego en cascada nos complican la vida, nos hacen menos felices, nos hacen menos saludables o provocan eso que se conocen como muertes evitables, ¿no? Que sería el primer objetivo de la medicina, debería evitar esas muertes que se pueden evitar, que sabemos que se pueden evitar. Muchas de las muertes que acaban siendo derivadas por enfermedades como el cáncer, problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas respiratorios, muchas de estas y una larga lista de afecciones a la salud humana y que acaban generando fallecimientos, esos fallecimientos se ven amplificados por el cambio climático, en general por la crisis ambiental, porque rara vez ocurre el cambio climático en aislamiento o es el único factor, ¿no? Por ejemplo, la contaminación atmosférica pues tanto causa, por un lado, el cambio climático como interacciona con un clima diferente para provocar problemas respiratorios, asmas y todo tipo de complicaciones en personas vulnerables, en personas mayores o en personas con sobrepeso y hace, como digo, un cuadro que puede, en el caso más grave, pues llevar a un fallecimiento. Y estas son las muertes evitables de las que hablaba antes y para evitar esas muertes tenemos todos que trabajar. No es una cuestión solo de los médicos o del sistema sanitario, es un sistema más complejo que implica a la sociedad en su conjunto y que muchos sectores de actividad económica pueden contribuir a un mejor ambiente, a unas mejores condiciones ambientales, a una mitigación de ese cambio climático o cuando no es posible la mitigación, por lo menos a una adaptación al cambio climático, que de ahí vienen buenas noticias. O sea, es verdad que la parte de mitigación no la estamos haciendo muy bien, pero la parte de adaptación al cambio climático sí que va dando lugar a buenas noticias. Estamos viendo que a pesar de que eventos como olas de calor se suceden cada vez con más frecuencia y más intensidad, en proporción a las olas de calor de hace 15 o 20 años, muere menos gente, se ve afectada menos gente. Esto revela pues nuestra capacidad de adaptación, tanto fisiológica e individual, como en hábitos, en actividades, en programación. Incluso las agencias meteorológicas de los países van siendo más eficaces en transmitir las alertas climáticas. Todo esto genera un cuadro en el que el ser humano se va adaptando a ese cambio climático, pero indudablemente esa adaptación tiene un límite y lo que tenemos que es trabajar fuerte en nuestra asignatura en la que vamos más flojo, que es en la mitigación, en evitar que el clima cambie y por lo menos que no cambie a la velocidad a la que lo está haciendo. Ujú. Entiendo que estos cambios que se pueden hacer para mejorar la vida del medio ambiente, por así decirlo, al final repercuten en la salud del ser humano, ¿no? Efectivamente, para mí ese es el mensaje más potente de todo esto, que lo podemos extrapolar a las pandemias, por ejemplo, que todavía estamos con la sexta ola y que no termina de irse del todo. Las pandemias en general son otro ejemplo, estas zoonosis, estas enfermedades infecciosas de origen animal que acaban saltando a la especie humana, son para mí, junto con las distintas formas de contaminación y con el propio cambio climático, ejemplos de cómo lo que el ser humano hace, queriendo o sin querer, porque nadie se propone calentar la atmósfera ni nadie se propone muchas de las cosas que acabamos haciendo en el medio ambiente, acaban repercutiendo en nuestra salud. Para mí eso es una paradoja tremenda, pero también es una posible fuente de motivación para que colectivamente nos preocupe a todos por igual, seamos de izquierda, de derechas, altos o bajos, o vivamos en un país desarrollado o no. Entonces, con toda la variedad de circunstancias que tenemos los seres humanos, creo que a todos nos preocupa la salud y que por tanto podemos encontrar en mejorar nuestra salud un objetivo que nos haga pues mejorar nuestro comportamiento ambiental, porque esas conexiones entre la salud del planeta y la salud de las personas cada vez es más evidente y como digo, en estos ejemplos de pandemias o de cambio climático resulta muy claro y muy evidente. Lo hemos documentado lo que hemos podido y lo que tengamos que hacer lo haremos encantado porque creo que, como digo, es una fuente de motivación para que la población reaccione y cambie muchos de sus hábitos. Ujú. Bueno, hay que dar el mensaje, que además, como dices, está documentado científicamente, así que solo hay que ponernos con ello. Bueno, Eso es. quería decirte, hemos visto que has publicado más de 200 artículos científicos, ¿no? Esto Ujú, estamos diciendo. Eres coautor y coautor de 10 libros y, bueno, hemos visto que tienes gran presencia en Google Scholar. ujú, Enlazando esto con el tema que acabamos de mencionar, estoy aquí viendo un estudio que has publicado, que es ujú, Fenómenos climáticos extremos y vegetación, el papel de los procesos estabilizadores. Lo hemos ujú. subido a OSMI
Y queríamos saber tres cosas, ¿vale? De este Ujú, estudio. Por un lado, ¿qué necesidad trataste los autores y tú de resolver al hacer ujú. esta investigación? Por otro lado, ¿qué gestión integrativa proponéis de la situación? Y por Ujú. último, por las conclusiones a las que habéis llegado. Claro. Bueno, este artículo surgió como una especie de lo que se conoce en inglés como brainstorming, como una lluvia de ideas, como una discusión en la que veíamos que en la ciencia en general, pero en la ciencia del cambio climático en particular, predomina la publicación de eventos significativos y de respuesta, en este caso de la vegetación, pero en general de los ecosistemas, a esos eventos extremos. Pero también todos tenemos, muchos científicos tenemos en los cajones, en las mesas, en los ordenadores, datos que muestran que no ocurre nada como respuesta a un evento extremo. Y esto, que es difícil de explicar y difícil de publicar, sabemos que ocurre y lo comentamos en los congresos, pero no, como digo, es difícil de publicar y al final no está tan documentado. Y en este trabajo lo que hicimos es analizar qué, qué mecanismos podíamos encontrar, qué procesos, como les llamamos aquí, estabilizadores, podía haber para esa combinación, digamos, porque básicamente teníamos como una tabla de doble entrada. Teníamos sucesos climáticos graduales, como el calentamiento, y sucesos climáticos extremos, como una ola de calor, una sequía, una inundación. Y luego teníamos respuesta de los ecosistemas o de la vegetación y no respuesta. Y realmente están las cuatro combinaciones, pero esa combinación de no respuesta aparente, por lo menos, o significativa que tú puedas publicar tras un evento extremo, esa merecía atención porque ocurre, pero está poco documentada. Y lo que nos dedicábamos era a pensar por qué eso es así, qué mecanismos puede haber, a qué escalas podrían ocurrir distintos procesos que le den estabilidad a la vegetación, que le den estabilidad a los ecosistemas. Y encontrábamos pues a distintas escalas, ¿no? A escalas fisiológicas, la propia tolerancia, lo que se conoce como plasticidad fenotípica, la capacidad de los individuos, de plantas o animales, de acomodar su fisiología, su morfología, y entonces ese individuo pues no se ve tan afectado, simplemente acomoda su fisiología y parece que no pasa nada, pero ese individuo, esa planta o ese animal ha hecho un esfuerzo de aclimatación. A escalas más de población también hay procesos demográficos, hay un banco de juveniles esperando oportunidades, por ejemplo, en los bosques, de tal forma que cuando hay una perturbación, esos juveniles encuentran esa oportunidad, ¿no? Y entonces no se termina de ver grandes cambios en la vegetación, porque en realidad lo que hay es un reemplazo de unas clases de edad por otras, pero la especie sigue presente o digamos que no es tan notable los efectos. Y así alguno más, pero sobre todo es también interesante y era como un mensaje de invitar a todos los colegas científicos a encontrar la forma de publicar cuestiones que estadísticamente son más complicadas, porque la estadística habitual es muy fuerte y muy solvente para efectos significativos. Por ejemplo, la sequía, pues disminuyó el 30% del crecimiento o afectó a la mitad de la población de esta especie. Sin embargo, la sequía no afectó a la población o no se encontró una respuesta fisiológica a una inundación o a una ola de calor, pues eso es más difícil técnicamente de demostrar, ¿no? Es lo que se conoce como evidencia de ausencia frente a ausencia de evidencia. Parece un trabalenguas, pero es difícil encontrar evidencia de ausencia. Lo que te suelen dejar los datos estadísticos cuando no ves una cuestión significativa, te quedas que tienes una ausencia de evidencia y entonces eso no se termina publicando y no avanzamos en esa parte del conocimiento. Entonces, animar a los científicos como conclusión un poco a que también escarbemos en esas situaciones que son muy interesantes, entender cómo es posible que ante situaciones climáticas extremas, los ecosistemas, las plantas, los animales, las distintas especies de estudio, puedan no mostrarse muy afectadas, ¿no? Ser capaces de documentarlo y ser capaces también de explicarlo, de encontrar los mecanismos. Ujú. Bueno, estuve viendo que este artículo ha recibido más de 400 citas, o sea que se puede ver que otros investigadores pues sí que lo tienen en cuenta, ¿no? ¿Tú Ujú. percibes también eso, que otros investigadores tienen en cuenta este tipo de información? Sin duda, creo que
que el éxito un poco de este artículo va un poco en lo que dices, que otros científicos han ido encontrando que les pasa lo mismo, ¿no? Les pasa lo que nos provocó a nosotros hacer este análisis, esta reflexión y este artículo. Es esa constatación como observadores de que a veces no ocurre nada cuando climáticamente ha ocurrido algo, ¿no? Y yo creo que por eso, porque muchos naturalistas, científicos de distintas disciplinas, pues han observado esa falta de respuesta proporcional a la magnitud del cambio climático, del evento climático extremo, pues precisamente como ellos se han visto en esta situación, han encontrado que en este artículo pues, les sirve de apoyo y de inspiración y también de justificación a lo mejor para alguna parte de sus resultados que pueden ser precisamente pocos o nulos resultados, ¿no? Según la estadística clásica. Pero como insisto, tiene mucho interés biológico, ecológico, el que en ocasiones el patrón sea no hay un impacto visible en esa comunidad, en esa población o en esa especie. Bueno, cambiando de tema, al ser profesor me surgen dos dudas. La Uh-huh. primera es si crees que los jóvenes pues vienen con la conciencia de evitar el cambio climático, ¿no? Y si te has encontrado que no quieran hacer precisamente estos cambios que al final, como hemos dicho, repercuten en su salud y la del planeta. Bueno, realmente sobre los jóvenes, sobre las nuevas generaciones, ha recaído un peso importante porque les estamos dejando los viejos un planeta no en muy buen estado, ¿no? Entonces, tenemos que ser también un poco prudentes a la hora de pasarles muchas expectativas a esas nuevas generaciones. Parte del problema lo generamos las generaciones anteriores y todavía, mientras estemos vivos, somos nosotros, las generaciones anteriores, parte de la resolución. Tenemos que estar en la resolución y acompañar a muchos de los jóvenes. Creo que en la juventud hay de todo, en las nuevas generaciones hay de todo. Estamos viendo movimientos muy activistas, hay mucha conciencia en grandes sectores de los jóvenes, ¿no? Que se manifiestan los viernes, que hacen pancartas, que entran en las cumbres del clima, que intentan tener más presencia en los órganos de gobierno, ¿no? A pesar de su juventud y su inexperiencia, pero tienen las ideas muy claras y quieren entrar. También hay sectores de la juventud que se sienten un poco sobrepasados por toda esta problemática ambiental y ya empieza a estar muy documentado la ecoansiedad, la ecodepresión, en fin, la fatiga climática o la ecofatiga en general. Hay como un cansancio en los jóvenes que a veces no tienen las herramientas psicológicas, no tienen la experiencia suficiente, pues por cuestiones de edad, de lidiar con cuestiones tan negativas o tan tremendas que tú te vas a dormir y te levantas por la mañana y sigue estando ahí el cambio climático. Y esto es algo que se encuentra en algunos jóvenes. El otro día, justamente en clase, hicimos algunas actividades en las que los alumnos pues, hicieran reflexiones sobre por qué no hemos avanzado más en el cambio climático y ahí salían a relucir en algunos estudiantes precisamente estos síntomas de fatiga, de un poco de descrédito, de que parece como que no se puede hacer nada, que esto no hay quien lo cambie. Y hay que ser sensibles con estas manifestaciones, con este sector de la juventud que se puede sentir un poco sobrepasado por el problema, para acompañarlos en que recuperen la motivación, no dándoles falsas promesas y pintando un mundo rosa cuando no lo es, pero sí siendo un poco empáticos y acompañándolos en esto. Creo que muchos jóvenes tienen herramientas muy potentes de comunicación, de globalización, su presencia en redes, tienen una visión del problema del cambio climático en particular, pero en general de la crisis ambiental, normalmente bastante clara, aunque no conozcan todos los detalles y todos los mecanismos, sí tienen una valoración bastante acertada de la problemática y me consuela y me anima a ver que muchos de ellos están en organizaciones o se organizan para que su pequeña batalla individual, su pequeña actividad individual pueda coordinarse con la de otros y tener pues, una mayor dimensión, una mayor proyección, una mayor visibilidad. Así que hay de todo entre los jóvenes y los que van más retrasados o más, digamos, apesadumbrados, preocupados o incluso deprimidos, pues requieren un poco de la ayuda de todos y creo que hay esperanza y como decía, tampoco es una cuestión de pasarle la patata caliente a las nuevas generaciones. Las generaciones que causamos buena parte del problema, estamos todavía ahí y tenemos que estar todavía ahí. Tenemos que ceder parte del protagonismo,
lógicamente, a las generaciones que tienen más energía y más proyección de futuro, pero tampoco tenemos que desaparecer a la hora de abordar las responsabilidades que tenemos en la resolución de la crisis climática o ambiental. Ujú. Estoy viendo que en todas las entrevistas, por una cosa u otra, sale el tema de la salud mental. Ujú. Incluso aquí, ¿no? Produce ansiedad el tema de que no podemos gestionar bien el cambio climático. Es muy curioso. Bueno, creo que en el fondo es una manifestación concreta de algo que los psicólogos entienden muy bien, y es que el ser humano, cuando tiene problemas a su escala de acción, suele ser proactivo y psicológicamente, pero ante un problema de las dimensiones del cambio climático, es comprensible que muchos pues podamos sufrir un bloqueo, porque la escala del problema es muy superior a la escala de acción individual. Y eso es un ejemplo de algo que en psicología se conoce, ¿no? Que genera bloqueos, ¿no? Tú puedes actuar a esta escala y, sin embargo, la resolución del problema requiere una acción a esta otra escala mucho mayor. Y ahí el cambio climático es un ejemplo, y por eso una y otra vez salen los trastornos, aparte de que estamos cada vez entendiendo la importancia de los trastornos mentales. El tema de la salud se ha abordado tradicionalmente como salud física, ¿no? Y ahora estamos cada vez más entrando en la salud psíquica. Están muy conectadas, es obvio. Sí, estamos diciendo cosas que, por otro lado, resultan muy obvias, pero lo estamos haciendo explícito. En el Congreso de Diputados, hace no mucho, pues salió una interpelación para que la salud mental tuviera sea mejor recogida, ¿no? En la legislación, en general en las estrategias. Y hemos sabido que España está empezando a hacer más público, por ejemplo, las estadísticas de suicidio. Hasta hace poco era poco más o menos o blasfemia o algo muy sensible y muy tremendo hablar del suicidio, porque parecía que dabas ideas a personas que podían estar en depresión, ¿no? Sin embargo, científicamente no se puede abordar un problema si no se tienen los datos, si no se conoce. Así que España está dando pasos que otros países han dado antes y que en general tenemos que dar, pues, en abordar los trastornos mentales en general, las depresiones, el estrés y cuestiones que pueden acabar llevando al suicidio. Pensemos que entre los jóvenes, entre la cuarta y la quinta causa, que dependiendo de las estadísticas que utilicemos de muerte, es el suicidio. Así que los aspectos mentales son mucho más importantes de lo que tradicionalmente hemos pensado. Igual que el feminismo ha ganado digamos, mucha atención mediática, los trastornos mentales también lo están dando, porque hay que recuperar en poco tiempo todo el retraso que hay, ¿no? Los derechos de las mujeres o la atención a los trastornos mentales. Entonces, por eso no es casualidad que en la prensa a ambos ejemplos, a ambos casos, se le esté dando más atención, porque tenemos que recuperar en unos meses, en unos pocos años, la falta de atención mediática y de consideración social, médica, científica a estas cuestiones. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Ojalá continuemos con esos pasos hacia adelante. Ujú, Yo, por último, quería hablar del Congreso Una Sola Salud en el que participaste. El tema de tu ponencia era la inmunidad de paisaje. ¿Qué nos ujú. puedes comentar sobre esto? ¿Cuál es el riesgo del ser humano al tener la biosfera tan alterada? Bien, pues la palabra inmunidad de paisaje muchas veces la dejo caer un poco provocativamente. Está acuñada en alguna revista de restauración ecológica, y es una palabra que busca despertar en las personas un concepto, por analogía al concepto, por ejemplo, de inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, que todos con la pandemia hemos acabado aprendiendo, ¿no? Sabemos que el estar rodeados de personas que están inmunizadas, pues nos confiere una protección ante una enfermedad, aunque nosotros no estemos vacunados o no hayamos pasado la enfermedad. Eso es el concepto de inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, y yo creo que todos lo hemos ido entendiendo, ¿no? Pues análogo a eso, pero yo diría que mucho más eficaz, porque es mucho más preventivo, es el concepto de inmunidad de paisaje. Cuando un paisaje funciona bien, tiene las especies que tiene que tener, tiene sus niveles de diversidad, de funcionalidad ecológica, como resultante de eso, de un paisaje sano, bien integrado y bien y dinámico, pues adquiere una serie de propiedades. Entre esas propiedades está, pues, muchas veces, ser más productivo o más resiliente ante cambios en el medio ambiente, cambios climáticos o perturbaciones del origen que sea. Y entre esas propiedades está la de conferir esa inmunidad al ser humano, ¿no? Y cuando hablamos de inmunidad de paisaje, quiere decirse que hay paisajes que tienen una estructura y una dinámica
que hace que los riesgos de que una enfermedad zoonótica, que una enfermedad infecciosa de origen animal salten a la especie humana son más bajos. Esa inmunidad de paisaje, se sabe algunos ingredientes, no se conocen todos, pero bueno, como digo, altos niveles de diversidad, interacciones entre todas las especies, reducen los riesgos, no eliminan completamente la enfermedad infecciosa y por tanto el riesgo para la población humana no pasa a ser cero, pero sí que lo reduce significativamente. Y cuando lo comparaba con la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, decía que en algunos aspectos es mejor porque es preventivo, se anticipa a posibles enfermedades que vengan en el futuro. Las Naciones Unidas llevan muchos años hablando de los riesgos de enfermedades zoonóticas. El 70% de las enfermedades emergentes, de las nuevas enfermedades que afectan al ser humano, son enfermedades de este tipo, zoonosis, ¿no? Así que el 70% de lo nuevo que nos va a afectar a nuestra salud son enfermedades de este tipo y son enfermedades que los ecosistemas bien conservados reducen su incidencia y previenen. Por eso esa inmunidad de paisaje, trabajar por paisajes y ecosistemas que estén íntegros y que funcionen bien, hacen que la principal amenaza a la salud, las nuevas amenazas a la salud humana, pues estén reguladas, estén reducidas con un paisaje que nos rodee. Y el paisaje no tiene que ser el bosque amazónico o el bosque boreal o las altas montañas, puede ser un parque urbano, es el anillo verde, es la naturaleza que nos rodea en el día a día, ¿no? Nuestro propio jardín o las zonas verdes de nuestra urbanización o de nuestro barrio. La naturaleza, los paisajes, los ecosistemas, todos siguen más o menos las mismas reglas, ¿no? Tanto los más, digamos, exóticos o ricos en especies en zonas tropicales, como los más próximos y mundanos en una ciudad. Todos tienen esos patronos, indudablemente con menos especies y con menos extensión, un parque urbano o una zona verde en una ciudad, pues tiene menos capacidad para filtrar esas enfermedades, pero se operan los mismos principios. Así que no pensemos solo, eso es una tarea para que haga Brasil o Costa Rica o Burkina Faso. No, también lo puede hacer la Comunidad Autónoma de Madrid o de Valencia o Suiza o Alemania, ¿no? Ojalá se acuñe más este término de inmunidad de paisaje. Por mi Uh-huh. parte no tengo más preguntas, solo agradecerte tanto estar en el Congreso como estar en esta entrevista, sacar tu tiempo. Quisiera dejarte este espacio por si quieres comentar algo. Bueno, agradeceros una vez más los esfuerzos por comunicar estas cosas. Para mí es un placer pues llevar la ciencia de la ecología a los límites, ¿no? En este caso de la salud, y precisamente pues comentar que este esfuerzo mío personal, esta cruzada de contar la ciencia, pues la cristalizo en mi página web valladares.info y en los canales de la salud de la humanidad, que son iniciativas totalmente altruistas que las hago con mucho gusto y que estoy abierto a que la gente me contacte y si puedo ayudarles o a darles información. Pero de todas maneras, todas las mañanas saco alguna píldora y con frecuencia algún vídeo y reportajes en prensa pues sobre los temas que hoy hemos estado comentando. Pues nada, gracias por tu acción y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Un saludo.